Y es 17 de septiembre. Este es el video 141 del canal YouTube @jenny_Erazo_real. Revocatoria inmediata. Mi hija Saris Arques Erazo fue violada, embarazada por policía judicial y sacada por ellos. La tienen secuestrada gracias a las falsedades del Hospital San Ignacio por su falso diagnóstico de psiquiátricas. Quiero, antes de empezar a leer el correo y los 3 folios que se dejó, la alevosía de la Fiscalía. Quiero dejar por sentado primero que yo no actúo nada por escrito. Todo ha sido vía oral por este canal de YouTube, donde me contestan mis denuncias. Mi denuncia radicada por desaparición del 10 de agosto, la Fiscalía jamás asigna mi denuncia por desaparición forzada de mi hija Saris Arques Erazo. Y es hasta el 12 de septiembre que yo puse esa denuncia, y 2 en el 2 de septiembre. El 2 de septiembre puse abuso sexual al conocer que mi hija había sido violada y está embarazada, y 2, la de fraude procesal, tanto de la tutela por educación y el restablecimiento de derechos que cursaron dentro de esta tutela. Entonces, son 3 denuncias. Aquí vemos, abren la 1100160000492024 05599 el 12 de septiembre, Fiscalía 29 especializada, abuso sexual, pero la Fiscalía 29 especializada no es abuso sexual. Entonces ya de entrada me desviaron una denuncia. ¿Pero por qué? Porque la 1100160000492024 0562, esa fue, dice delitos de fe pública. Esa fue desviada a la unidad de fe pública, porque todo yo lo pongo en la unidad de derechos humanos, por ser delitos de lesa humanidad. 1100160000492024 04352 13 de septiembre. Esa todavía no sabemos por qué razón sea, porque no dice. Y la 1100160000492024 04 290 del 13 de septiembre, abuso sexual. Es decir, me abren el 13 de septiembre 2, otra el 12 y el otra al 12. Pero ninguna menciona la desaparición forzada. Al parecer esta que no dice qué fiscalía es la que pretenden. Pero entonces, ¿esto por qué lo hacen hasta ahora y por qué no lo hicieron antes? Porque el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto actuó la tutela de la Fiscalía. La tutela de la Fiscalía, con el entrampamiento que ellos le hicieron a mi hija. Yo estoy denunciando aquí a la Fiscalía General de la Nación por el entrampamiento tan atroz como psiquiátrica para poderla internar, para podérsela llevar en restablecimiento de derechos, cuando nos falsean todas las tutelas. Y ahora, nada más y nada menos que la tutela de libertad y educación también pretenden enlodarla, porque ignoran y omiten todos los delitos que le han cometido a mi hija, los omiten. Y cuando el señor seguramente él ya dio sentencia, conociendo las falsedades de los fiscales, entonces ahí sí asignan todas estas denuncias. Entonces yo denuncio a la Fiscalía General de la Nación y a su alevosía total contra mi hija para poderla entrampar, mandarla a violar y dejarla embarazada, y encima engañar a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, con todas sus falsedades y con todas sus mentiras. Y en este momento también denuncio al viceprocurador de la Procuraduría por el decreto del 30 de agosto, que claramente lo hace simplemente para que la Procuraduría no responda todos los delitos que le han cometido a mi hija.
Entonces, esto va para la CIDH y para todas las organizaciones internacionales de cómo la Procuraduría y la Fiscalía engañan a la Corte Suprema de Justicia para cometer delitos de lesa humanidad y continúan entrampándome a mí, enviando las denuncias a la unidad de fe pública, a la unidad de abusos sexuales y a la unidad especializada donde ocurre toda esta cadena de custodia de no dejar ver los delitos para permanecer mi hija secuestrada 6 meses para que ellos puedan hacer y cometerle todas las atrocidades que le cometió la policía judicial y estos fiscales para poder vengarse de todos los fraudes procesales que le cometieron durante todo su crecimiento. Todos los fiscales que yo voy a denunciar y estoy denunciando ante el Consejo Superior de la Judicatura, y ayer, solo ayer, no antes, después de la revocatoria que yo pedí por semejante embuste del restablecimiento de derechos, que lo pedí el 11 de septiembre, solo ayer escribí al Consejo Seccional de la Judicatura para revisión de los procesos, ¿sí? Cuando la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo único que hizo fue derivar las denuncias contra todos estos funcionarios, se las derivó a la Cámara de Representantes para mandar investigar magistrados. Es decir, aquí no solamente la acción es contra mi hija, sino que le digo a la Corte Suprema de Justicia, usted está completamente engañada por estas instituciones, porque ellos simplemente les pasan a ustedes la información cortada y sesgada, y cuando ellos quieren, para crear su propio documento. Entonces, yo no actuaré nada con la Fiscalía. Todo será vía oral presentada ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Fiscalía Delegada de la Corte. Voy a presentar las denuncias. No atenderé fiscales de la unidad de fe pública, ni de la unidad de abuso sexual, ni de la unidad especializada, porque esas son las unidades que claramente pretenden terminar con la vida de mi hija, que le mandaron todos estos agentes encubiertos para mandarla a violar, para mandarla a embarazar. Así que no actuaré nada y solamente les enviaré copia de mis audios. Ustedes tienen la obligación de escuchar todos los audios de pruebas que están en mi canal de YouTube, todos los audios, ¿sí? Y no para que venga ahora la Fiscalía 521, la que Sandra Fajardo del ICBF la desvió como amenaza cuando era retención ilegal bajo falsedad documental del Hospital San Ignacio, ¿sí? Esa denuncia la quebraron como amenaza, y la señora ayer me la cierra junto con el procurador J.C. López. Entonces yo a la fiscal 521 y al procurador J.C. López los denuncio inmediatamente por prevaricato y los meto en mi investigación, porque ¿cómo así que cogen a mi hija bajo falsedad documental? Yo pongo mi denuncia, se les da toda la información y se les monta 200 videos de pruebas de todos los fraudes que han cometido, y viene y me archiva la denuncia que porque no tiene suficiente información. Entonces tienen toda la información, simplemente se hacen los locos, como el presidente Gustavo Petro se hizo el loco, porque aquí todos se hacen los locos de todos los delitos que le están cometiendo a mi hija. Entonces cierro paréntesis. Lunes 16 de septiembre de 2024 a las 2:06 de la tarde. Entonces, primero, la carta de 3 folios que por segunda vez dejo en la correspondencia, segunda vez en mi vida, del Consejo Superior de la Judicatura, EXTPSJ 241312,
16 de septiembre, 12:42. Dice, Consejo Superior de la Judicatura, 1291. Según el señor, dice que se la mandó a la magistrada Diana Remolina, pero aparecía que la tenía el señor Carlos Báez. Resulta que el señor Báez dice que es del Consejo Seccional de la Judicatura, es decir, ya me desviaron mi revocatoria como si yo hubiera pedido una revisión de un expediente. No, señores, claramente yo mandé la revocatoria al Consejo Superior de la Judicatura. Yo no me he acercado a nada a la Comisión Seccional de la Judicatura hasta ayer por correo. ¿Para qué? Para que no me fueran a desviar la revocatoria. Y dicho y hecho, ya me desviaron la revocatoria del restablecimiento de derechos 1764017245. Dice, la revocatoria del acto administrativo de restablecimiento de derechos, yo esto lo dejo en claro, es porque yo voy a demandar al Estado porque es que nos vieron la cara de ¿qué? O sea, nos vieron la cara de basureras, de vagabundas, de prostitutas, yo no sé de qué nos vieron la cara, para que no nos atiendan debidamente como es. Dice, fue falseado por correspondencia al Consejo Superior de la Judicatura. No, entonces no fue falseado el radicado el día 11 de septiembre con el radicado EXTPCSJ 24-1291, el cual irá dirigido al lugar donde Fiscalía suplanta cada documento para torturar a mi hija. No fue un radicado hechizo, simplemente lo desviaron a donde no era. Porque yo no puse una revisión de expediente, yo puse una revocatoria. ¿Y qué se están esperando? Llevar a cabo, o sea, así como van a engañar como engañaron a la Corte Suprema de Justicia, entonces están esperando llevar el proceso del expediente a fin de término. O sea, sinvergüenzas. Mi hija fue secuestrada el 5 de marzo del Hospital San Ignacio por la policía y el defensor Luis Hernández Iglesias, sin haber ni siquiera un restablecimiento de derechos. Fue drogada y violada por los agentes encubiertos trata de menores de la Policía Judicial. Fue embarazada. La desaparecen el 15 de marzo y todo el ICBF y las defensoras de Tujuelito, Esperanza Borja, que era la coordinadora, Isabel Real, se encargan de tenerla desaparecida hasta la fecha. El 7 de junio dice que Esperanza está internada como discapacitada mental en Fundación Niña María, faltó ahí. El 5 de julio la matriculó en el colegio Cuepa para demostrar que está secuestrada. El 8 de julio el procurador Milton Gonzalo Beltrán e Isabel Real, los cuales continúan sin ninguna temeridad dentro del expediente y dentro del establecimiento de derechos, cuando yo les he dicho que todos los procuradores que durante este tiempo actuaron en silencio y a favor de mi hija, yo pido orden de alejamiento de todos estos procuradores y de todo el ICBF y todos los defensores, porque es que no es posible que todo lo que le han mandado a hacer y continúen diciendo que es un restablecimiento de derechos, semejante barbaridad, tan atrocidad, psicópatas de mierda, y todavía venga el juzgado 13 de familia a venirme a decir que yo tengo que hacer un proceso de reposición con ellos. No. Falsean la tutela por educación de la Corte Suprema de Justicia Jorge Hernán Díaz Soto 139-168. ¿Cómo era que la falsean? Que lograron desviar todo hasta esta semana para que el señor, completamente engañado, diera una sentencia que todavía no han mostrado, pero que claramente la voy a denunciar por todo lado.
Radicada el 23 de julio, celebran la audiencia bajo falsedad el 1 de agosto y sacan a mi hija de la Fundación Niña María. Yo no conozco su ubicación. Todo este accionar no sé dónde está en este momento y no abrieron la denuncia por desaparición forzada. Todo este accionar delictivo es para el encubrimiento de la violación a una menor de edad a los 16 años, usando falsedad documental para burlar el abuso sexual a los 5 años por la policía y al parecer está embarazada. Por eso esta señora Isabel Real se encarga de solo escribir falsedades en el folio 2 para tramitar 8 tutelas falsas por los denunciados, y Fiscalía omite abrir cualquier denuncia año 2024 hasta ayer, hasta el 13. Entonces, quiere decir que antes del 12 salió, ¿sí? Salió. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que conoció el doctor Jorge Hernán Díaz Soto? Primero, que la denuncia de amenaza de Fiscalía, nadie no hicieron la entrevista, porque esa es la maldita mentira de la Fiscalía. Y la mentirota de denuncia de prevaricato de la fiscal 214, que ella no conoce que los jueces falsos, Isabel Fajardo no es la juez del juzgado 01 penal del circuito especializado, porque precisamente la semana pasada ella no estaba, dice que está en un centro de estudios. Entonces, claramente la semana pasada fue que este señor revisó la tutela con la falsedad de que fue ingresada el 26 de agosto y no el 23 de julio. ¿Es verdad o no es verdad? Porque si no, él tendría que decir inmediatamente, mandar órdenes de captura a los que mandaron a coger a mi hija bajo falsedad documental. La metieron, la violaron, la embarazaron, la desaparecieron, no la dejaron estudiar, la mantienen escondida. Ay, para que no vamos a sacar al presidente Gustavo Petro, porque como él ayudó a proteger a todos estos delincuentes, ¿verdad? Entonces, video 136. Bueno, arriba está aquí, copia del juzgado 13 de familia, Bogotá, 110013, 110013, 2024, 00, ay, no se ve allí, 00, espere, yo lo miro acá porque después no queda evidencia de lo que se ha dejado. $57,500. Entonces, ay, no me digan que ya están arreglando el expediente del juzgado 13. Ya lo están arreglando porque ya le cambiaron el número. No hay nada que hacer con esta gente, con esta red de estafadores. Es 2024 0057,500, ¿cierto? Y ahí ya no se ve nada. Bueno, este expediente no me lo quiso dar a conocer el juzgado 13 de familia, y sigo sin conocer por qué la señora juez Alicia Cadavid no es la juez de mi expediente, sino la señora Jenny Ramírez, que solo le interesó el audio que me dañaron, el audio del juzgado 13, que fue completamente, yo tengo el original y tengo el cambiado, fue cambiado para que la agredieran a muerte. Es decir, la Fiscalía, para no responder por todos los hechos delictivos contra mi hija, entonces ahora está utilizando mis audios para meter frases amenazantes para poder ellos justificar sus delitos contra una menor de edad. El correo del 09 de septiembre, borrado ante la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, radicado el 11 de septiembre. ¿Por qué no? Porque ese correo 09 de septiembre lo borran, porque claramente esa información no podía conocerla la Corte Suprema de Justicia. El radicado del 11 de septiembre,
el 24-1291 a las 15:16, que claramente fue desviado al Consejo Seccional de la Judicatura, no como revocatoria, sino como revisión de expediente. Es decir, que esta que yo estoy enviando, también la van a mandar al Consejo Seccional de la Judicatura. Entonces, yo de una vez le respondo a este señor Luis Wilson Laureano Báez Salcedo: hágame el favor y me dirige inmediatamente mi revocatoria, porque todos estos delincuentes de trata de menores, tengo plazo hasta el viernes. Este viernes, que es 20 de septiembre, dice que para poner un recurso de reposición para poder defender a mi hija de una cantidad de criminales. Entonces, hágame el favor y me la dirige de inmediato a donde es. ¿Ya? Y yo tengo todas las pruebas y yo de manera presencial voy a presentar todo. Nada de que con papelitos falsos para la red de estafadores de la rama judicial, ni más faltaba. Correo 13 de septiembre, vigilancia administrativa con juez, juzgado 13 de familia. Ahí es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. La vigilancia administrativa de la revocatoria fue puesta hasta ayer, 16 de septiembre. El 13 de septiembre se llama vigilancia administrativa porque es una revocatoria, pero no es una revisión de expediente. La revisión de expediente se pidió hasta ayer. Y se deja el video en canal YouTube. Ahí se deja el link 4US0OOL7 SRBC signo de interrogación SI igual 4XZOKFN 6GF6BCW4Z. Pruebas de que solo el mes de marzo y febrero de 2024, que a la fecha nadie me dio respuesta, porque como pueden ver, todo fue tramitado falsamente por la Fiscalía, la Procuraduría, Defensoría y el ICBF Control Interno, desviando cada denuncia, haciendo permanecer a la secuestradora Isabel Cristina Real como si llevara legalmente un restablecimiento de derechos normal. Al parecer falsea que mi hija Sari Sarque llegó violada y por eso fue el restablecimiento de derechos, ¿sí? Y con todas sus pruebas falsas de exámenes psiquiátricos, a mí nadie me ha hecho ningún examen psiquiátrico. En la entrevista, cuando yo fui a ver dónde habían metido a mi hija estos secuestradores, al centro de Barrios Unidos, que esa fue la dirección que ese tipo me dio, nunca me dio un restablecimiento de derechos, ni me hicieron entrevista, ni me hicieron nada, simplemente llevaron a mi hija secuestrada, y al otro día que voy a hablar, les contesté 5 preguntas, tengo el audio, y según Isabel Real, la psicóloga dijo que yo era una amenaza para mi hija. O sea, una amenaza para mi hija son los hijueputas de funcionarios de mierda que la encierran 6 meses para poderla violar, para poderla embarazar, para no dejarla estudiar, para drogarla completamente y para poner todos los montajes de psiquiátrica de la Fiscalía. Eso sí es una amenaza, y yo se los dije y se los advertí a todos, y todos hicieron caso omiso, así que yo los denuncio a todos por los mismos delitos que con los secuestradores. Entonces, la Fiscalía lleva 6 meses usándola en un negocio de trata de menores. Al llegar a Nuevo Nacimiento, es drogada para grabación de videos, amenazada, abusada. Esta señora Real y los procuradores Milton Gonzalo Beltrán y todos los demás de Abril, que yo ya en los videos están, ahora en unión con el juzgado 13 de familia, continúan con la falsedad. No la señora Alicia Cavi, sino otra señora Jenny Angélica Ramírez Bejarano, donde el 5 de septiembre se pide presencialmente conocimiento del expediente de restablecimiento de derechos. Aquí está la carta, más abajo está, yo la puse. Este es el último folio que yo dejé de este comunicado y que lo mandé por correo. Otra vez aquí le borran el número del expediente. El expediente es 110013 2024 0057 500.
El 9 de septiembre, la señora Jenny Ramírez devolvió el expediente para tener la oportunidad de ejercer un recurso de reposición. Según ella, yo la amenazo de muerte. ¿Cómo yo puedo conocer una juez que no existe en la base de datos? Al parecer, la respuesta de omisión de dar a conocer tanto expediente como restablecimiento de derechos 1764, 017, 245 es por el montaje de falsas positivas psiquiátricas de la Fiscalía para asegurar la liberación de delincuentes. Tampoco da la ubicación de mi hija Sari Sarque Erazo ni explica la razón absurda para entregar la custodia a personas con problemas mentales denunciada por trabajar con esta misma policía en el año 2021. No dan la ubicación de mi hija y toda lo tienen escondida porque la secuestraron para embarazarla. Entonces, al parecer, si la embarazaron en marzo, porque ahí es cuando la desaparecen y nadie responde, ¿hasta cuándo? Hasta cuando la Fiscalía les borra todos los delitos, ¿verdad? Entonces, si vemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya estaría en el 7º mes de embarazo. Entonces, ¿cuántos meses faltan? 2 meses más para esconderla, porque como a la policía amenaza que le van a quitar el niño, porque según ellos, mi hija seguramente es una esquizofrénica, quién sabe cuánta droga le dieron, ¿verdad? Entonces, le van a quitar el niño porque es una esquizofrénica. Y a mí, como yo soy un peligro y una amenaza, porque seguramente la juez del juzgado 13 de familia, la señora Jenny, ya mandó a decir, ya dieron órdenes de cómo tratarme a mí en el restablecimiento de derechos del juzgado 13 de familia, ¿verdad? Entonces ahí en el juzgado 13, ahí vamos a terminar de lavarle los delitos a todos y vamos a coger al muchachito de la violación y lo vamos a esconder para toda la vida, y en despacho simplemente ya llegó por una violación a la Corte Suprema de Justicia, le van a decir que ella llegó violada y que nosotras somos mi hija y yo somos unas psicópatas compartidas y que no pueden dejarle acercar al hijo. O sea, estos son unos pobres hijueputas, desgraciados de mierda, psicópatas que tienen dentro de la Fiscalía. Entonces, mi pobre hija, entonces no explican la razón absurda para entregar la custodia a personas con mentales o narcotraficantes. No solo el juzgado 13 de familia, teniendo conocimiento de los delitos, continúa favoreciendo a los denunciados, mientras la Fiscalía omite desaparición forzada del 10 y 13 de agosto, abuso sexual del 2 de septiembre y fraude procesal del 2 de septiembre. Entonces van a escuchar en el video que continúa, 141, o el que continúa después de este, claramente cómo arregla la Fiscalía, cómo arregla y desvía las denuncias ciertas desde el 28 de febrero, cómo las arregló a favor para poder liberar todos estos funcionarios. Claramente mi hija y yo estamos en una red de trata de menores, de estafadores de la Fiscalía. No ha sido posible por ningún medio judicial liberar a mi hija. Claramente soy bloqueada en el acceso a la justicia, por lo que los denunciaré solo por vía oral y pública. Exijo a ver a mi hija inmediato y tener conocimiento del expediente 110013, 110013-2024, 0057-500, no digital. Y el restablecimiento de derechos, yo quiero conocerlo todo. ¿Qué hace el relator Carlos Báez? Eso fue como me mintió el señor de la correspondencia, que la revocatoria la tenía Carlos Báez, pero es mentira, la tenía Luis Wilson Laureano Báez Salcedo, porque ya la había desviado, ¿quién? Correspondencia, el jefe de allá adentro, la había desviado al Consejo Seccional de la Judicatura. Entonces, esto también va para la comisión disciplinaria. Esto yo les copio tanto al Consejo Superior de la Judicatura, Comisión Seccional de la Judicatura y Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
pero también voy a denunciar abajo quién me desvía las denuncias contra estos funcionarios. Entonces, terminamos el correo. Estos son 27 folios, pero no los voy a leer todos, solo el correo. Consejo Superior de la Judicatura, J241291 y J241312. Doctora Diana Alexandra Remolina, revocatoria acto administrativo, restablecimiento de derechos. De mi hija Sarizar Querazo, 1027152040, con copia, Consejo Seccional de la Judicatura. Hoy, solo hoy, no el 11, no para que este señor, el septiembre 13, Luis Wilson, me abriera un expediente 110012-502-0000-2024-060-7200. No, señor Báez, usted me está desviando mi revocatoria. Entonces, nuevamente los voy a denunciar porque es la rama judicial la que nos está poniendo en estas condiciones de deshumanización, ¿sí? Por todos los hechos delictivos que cojan a sus funcionarios, que son psicópatas y son estafadores. ¿Quién tiene una mente tan criminal como esa? Nadie. Es que a nadie se les ocurre todo lo que ustedes hacen. Corre fraude procesal. Señora juez Alicia Cadavid, por desconocer delitos de desaparición forzada de la Fundación Niña María desde antes del 10 de agosto, fraude procesal del restablecimiento de derechos y abuso sexual perpetrado por la policía y defensores del ICBF, aparente complicidad a sabiendas de que está desaparecida a no dar a conocer expediente. La tutela de educación y libertad de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Jorge Hernán Díaz Soto, 110010-204-002024-01581, corre fraude procesal. Al parecer la sentencia de primera instancia se resolvió entregándola a la mamá. Pareciera que la hubieran entregado a la mamá, y segundo, que llegó violada. Pero ni mamá ni violada. Con papeles falsos, mi hija fue vendida, y por esto es que el juzgado 13 de familia impide el conocimiento del expediente y el montaje y el restablecimiento de derechos. Adicional, no quiere erradicar nada y cambia a la juez con otro nombre, señora Jenny Ramírez Bejarano. Entonces, ¿quién es el cómplice de desviarme a mí esta denuncia ante el Consejo Seccional Superior de la Judicatura? ¿Quién es el cómplice? La correspondencia del Palacio de Justicia, el jefe de ellos, que es el que desvía, hace todos estos desvíos. Esa persona yo la denuncio por cómplice de abuso sexual, por ser autor intelectual. El correo memorial del 9 de septiembre fue borrado y al parecer jamás fue conocido por el doctor Jorge Hernán Díaz Soto. Increíble que continúen este restablecimiento de derechos donde mi hija ha sido violada y embarazada para encubrir delitos, desaparecida. Solicito nulidad del acto administrativo legalizado por ICBF de venta de mi hija. Se encuentra desaparecida por la defensora Isabel Real. La menor Sarizar que fue sacada del centro de discapacitados mentales Niña María, al parecer el 01 de agosto o antes. Fue violada al ser desaparecida y embarazada, razón para que los criminales del ICBF y defensores Barrios Unidos y Tujuelito no respondieran nada desde el secuestro del 26 de febrero de 2024. Al parecer es flagrante la mentira que la custodia fue entregada a Diana Erazo cuando ni siquiera entró a reparto de juzgados. Esta persona es incapaz de entenderse ella misma y lo demuestra cuando ayuda a un grupo de criminales policías. Entregarle mi hija sería para borrar la evidencia de la violación y el embarazo cometido como acto premeditado de abuso sexual por funcionarios del ICBF, Defensoría, Fiscalía y Policía. Seguramente ya tienen a mi hija, la Fiscalía, su hijo de putas, psicólogos de mierda, psiquiatras de mierda. Entonces ya le hicieron firmar que lo den a adopción, porque esa es la trata de menores de estos hijueputas del ICBF, y por eso es que no la dejan ver y por eso es que la tienen escondida, porque ya deben haber vendido al niñito. La vendieron a ella y van a vender al hijo de la violación.
La Fiscalía, al abrir múltiples órdenes a Policía Judicial con falsas denuncias de prevaricato, en vez de atender mis denuncias de secuestro y desaparición, envió agentes encubiertos, los meten en las sedes de Nuevo Nacimiento y Niña María para violarla y embarazarla, al parecer mientras la drogaban, y al parecer es arcada por uno de ellos. Es mentira que está con Diana Aranzo, y si estuvieras como estar en la boca del lobo. Está la hora que no abrió ninguna denuncia de desaparición y se ha demorado un mes para asignarla. Pero abrieron, pero a las 3 unidades denunciadas por la cadena de custodia, donde ellos le garantizan a los demás funcionarios que ningún delito va a ser conocido. Entonces me niego completamente a actuar dentro de esas unidades. Favorablemente, la Fiscalía engaña al magistrado Jorge Hernán Díaz Soto la semana pasada al crear una situación normal cuando tienen a mi hija desaparecida y embarazada. La Fiscalía 214 del falso prevaricato señora Bárbara Useche, donde se tramitó toda la maldad, encubrimiento de violación de mi hija, investigando un prevaricato. Ella no estaba la semana pasada trabajando, por lo que se puede deducir que claramente la información que se le entrega al magistrado es falsa. Exijo devolución inmediata de mi hija Sarit, captura inmediata a los funcionarios relacionados en mi canal de YouTube, video 133, peticiones de febrero-marzo 2024, Sandra Borja, Astrid Cáceres, Viviana Hasta Morir, y defensores Luis Hernández Iglesias, Isabel Real, Esperanza Borja, me faltó Sandra Franco. Sandra Franco, la que desvió la denuncia, la primera denuncia por amenaza, y a la fiscal 521, la que acaba de archivar la denuncia porque no hubo ningún delito. Los denuncio a todos. El video 140, el video 139, desde el video 1 en adelante es material probatorio. Ustedes tienen la obligación, porque es mi material aportado probatorio, y no me metan voces falsas porque es la policía judicial la que está haciendo esto. La tutela del 13 de marzo responde porque no acepto ningún restablecimiento de derechos, siendo una atrocidad de montajes de policía para violar a mi hija, para desviar la atención de la vida de ella. La señora Jenny Ramírez dice que yo la amenazo de muerte, mientras falsamente agregan voces ridículas dentro de mis audios. Le pido encarecidamente no me desvíe la atención de mi hija y no favorezca la bestialidad de los defensores Isabel Real, Luis Hernández Iglesias, quienes inventaron exámenes psicológicos míos y de mi hija cuando gozamos de excelente salud mental. Claramente mi hija, si a uno le dan droga psiquiátrica, para alterarle su sistema nervioso, la violan y la embarazan, entonces claramente va a tener una perturbación de su estado normal. Desgraciados, son unos desgraciados hijueputas. Pues ponen una cantidad de funcionarios ridículos a mantener un montaje de ser falsas positivas psiquiátricas. Lo único que le hicieron fue drogarla, violarla, desesperarla por estar embarazada, manteniéndola escondida, y la graban para demostrar la tesis de ser depresiva. Y si no la alejan de mi hija, estos psicópatas los voy a denunciar a todos por el infanticidio premeditado que le programa al Estado colombiano al sufrir tantos fraudes procesales sistemáticos y saquen a ese presidente de mierda. Solicito respuesta inmediata, orden al Gaula del Ejército para rescatar a mi hija. Necesito conocer de inmediato el restablecimiento de derechos del expediente y toda la tutela del doctor Jorge Hernán Díaz Soto, hoja por hoja. Señor Comisión de Acusaciones, la denuncia contra magistrado se abrió el 10 de mayo al negar búsqueda de mi hija estando desaparecida, pero en este momento solo corre denuncia contra las secretarías. ¿Por qué? Porque es que ya les voy a decir, el señor no abre, otra vez desvían las denuncias de estos funcionarios para poder denunciar magistrados que fueron denunciados el 10 de mayo cuando tenían a mi hija desaparecida. Yo no sabía que habían abierto 8 tutelas falsas y me comienzan a llegar todas esas cantidades de sentencias falsas.
apenas ahorita mándala a la Cámara de Representantes para poder desviar la denuncia de los funcionarios. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial impide nuevamente el grado de alevosía de todos estos funcionarios contra una niña. Ahora buscan enredar a los magistrados cuando yo he definido claramente quiénes son. Para ello solicito la apertura de la investigación disciplinaria de los funcionarios que voy relatando en cada video. El único denunciado es el doctor Gustavo Petro. Al desconocer mis múltiples denuncias del grupo policivo de trata de menores, de la policía y la fiscalía, favoreció el montaje de las psiquiátricas, me bloqueó por redes, hizo que mi hija la haya violado para desestimar las pruebas de la fiscalía, todo lo que le impide conocer a las altas cortes. Ahí no se vio. Este es uno. Aquí sigue el otro. Aquí están las fotos que mandó señora juez Alicia Cadavid del expediente 110013, 110013, 2024, 0057500. Solicito recibido del correo hoy enviado, no me mandó recibido. Hoy ya estamos de 17 y no me mandó recibido. Del memorial aportado el 5 de septiembre ante la negativa del despacho a querer radicar. Exijo conocimiento del restablecimiento de derechos y del expediente, donde está mi hija violada, embarazada por la policía judicial, el restablecimiento de derechos, y la van a encubrir los delitos a los defensores. Exijo rescate de mi hija. Video 141, que es este. Acá están respuestas de ayer. Juan Carlos Granados Becerra, 110010 802 000 2024 015 53. Dice que el escrito del 2 de septiembre entró a reparto el 16 de septiembre. Entonces ya sabemos por qué, para poder engañar a la Corte Suprema de Justicia. Revisión por competencia 12 de septiembre del Consejo Seccional de la Judicatura, Ana María Jiménez, de las quejas de Procuraduría. También apenas entra el 12 de septiembre. ¿Para qué? Para poder engañar para que pudieran actuar todos los procuradores diciendo mentiras y engañar al magistrado Jorge Hernán Díaz Soto. Septiembre 13, 110012 502 000 2024 06 60 7200. Magistrado Luis Wilson Laureano Báez Salcedo, a donde le fue desviada mi revocatoria, hágame el favor y me la devuelve al Consejo Superior de la Judicatura. Y claramente yo no le permito que me haga revisión de expedientes usted, señor magistrado. Inhíbase, por favor, porque a usted le mandaron el desvío de la revocatoria. Le pido que se inhiba de actuar en el caso de mi hija. Gracias. Y el septiembre 12, el señor Ariel Reaño, CEX 2024, este señor, yo lo denuncié. ¿Por qué? Por el Consejo de Estado lo voy a dejar para más adelante, no lo voy a meter aquí. Estas son las 3 hojas que se dejaron ayer, que se aportaron ayer. Esta es la página de el 5 de septiembre, lo que se pide al juzgado 13 de familia, que no lo quiso radicar, no lo quisieron radicar. ¿Por qué no lo quieren radicar? Porque son órdenes de la fiscalía de que no radiquen nada, porque es que ellos llevan un caso muy difícil con una persona que tiene problemas mentales. Así es el grado de estos psicópatas. Entonces dice así: la menor Saris Arquerazo fue vendida por Isabel Real desde antes de la entrada del reparto por el encubrimiento de la violación sexual al ser desaparecida del Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento desde el 15 de marzo por el abusador Luis Hernández Iglesias. Solicitó orden de alejamiento de defensores de Tunjuelito, Barrios Unidos, y solo actúa a través del canal YouTube Yenierazo_Piso Real, video 128, 129, 130. Mi hija
menor Sari Sarquerazo, tarjeta 1027152040, nacida el 10 de mayo del 2007, sin conocimiento de ningún restablecimiento de derechos, fue secuestrada del Hospital San Ignacio, abusada, drogada y violada por policías desde el año 2002 y 2014 en complicidad con los defensores. 2024, me equivoqué. Isabel Real, Luis Hernández Iglesias, Sandra Franco, Esperanza Borja, Viviana hasta morir, Milton Gonzalo Beltrán, procurador, desaparecida el 8 de junio, vuelta a desaparecerla hasta el 10 de agosto de la Fundación de Discapacitados Mentales. La secuestradora Isabela desaparece para encubrir el delito de abuso sexual. Como castigo para denunciar, al parecer la vende al narcotraficante Carlos Erazo, Diana Erazo, quien me suplantó por voz, que ya tiene un negocio con policía. Pido orden de alejamiento inmediata. Al parecer engañan todos diciendo que mi hija ya está con la mamá. Y lo que han hecho es usar la voz de Diana vendiéndola a narcotraficante. Pero la venden simplemente para poder borrar la violación. Aquí está la respuesta de esta secuestradora. Esta sinvergüenza. Dice, es falso que Sari dentro de su proceso de institucionalización haya manifestado haber sido víctima de abuso sexual, vendida o involucrada en el consumo de drogas. O sea, esta señora, ¿qué le pasa? A ser víctima de abuso sexual, vendida o involucrada en el consumo de drogas, si yo lo que denuncio es droga psiquiátrica, y por eso cuando yo la encuentro drogada con droga psiquiátrica el 15 de marzo, la desaparecen para poder borrar la evidencia, y la denuncia del 19 de marzo por alteración y ocultamiento de material probatorio nunca fue asignada por la fiscalía. Entonces, si no fue violada mi hija, ¿por qué la policía me amenaza que está embarazada? Yo quiero ver a mi hija, vieja hijueputa. Dice, le informo que debido a la oposición presentada dentro del PAAR, donde si bien no participó del mismo, pero sí instauró diferentes tutelas y denuncias en aras de terminar el trámite administrativo, le informo que el día 30 de agosto se envió el expediente a reparto. O sea, primero, yo no estuve participativa en un restablecimiento de derechos por secuestrar a mi hija y desaparición. Segundo, las denuncias de la fiscalía no las abrió, sino que se inventó una cantidad de denuncias para desviar los delitos, ¿sí? Y tercero, espérese a ver. Las tutelas fueron simplemente malogradas para poder extorsionarme, para poder liberar. Usted es una cómplice del grupo de trata de menores de la fiscalía, y usted no se le acerque a mi hija y no venga a decir que esto es un restablecimiento de derechos, porque se lo voy a meter por donde sabemos. Aquí está la señora A.M. Rivera de Procuraduría, porque el señor Milton Gonzalo Beltrán no volvió a responder. Qué raro, o sea, él pone el oficio pero no manda de su correo. ¿Por qué no manda de su correo? Porque yo tengo correos enviados a él en abril del 2024, cuando él finge que en junio 28, él recibe por primera vez el caso. Creíble, ¿no? Creíble. Y nada de esto lo ve la fiscalía, porque es que me volvieron y me mandaron a la unidad de fe pública, donde está la red de estafadores de fiscales que pretende que la venganza de ellos es secuestrar a mi hija, mandarla a abusar. Como la mandaron a abusar, entonces ellos continúan debatiendo si hay delito o no. ¿Ustedes entienden la clase de personas que son? Aquí el señor se muere de la risa
porque a él nadie lo está investigando en la Procuraduría, porque él mismo se manda a investigar, ¿sí? Y tampoco investigan el fraude procesal de la tutela por educación y libertad de mi hija, porque ya lo engañaron completamente al magistrado. Oficio 2053 ordena devolución de expediente para ARD. Esta es la respuesta de esta juez. Miren, aquí, Consejo Superior de la Judicatura, respóndame claramente por qué esta señora, Jenny Angélica Ramírez Bejarano, no me atiende a mí, Alicia Cadavid. Dice que la resolución permaneció los días 05, 06 y 07 de agosto, pero tan extraño que yo el 31 de julio, yo me rechacé por completo. Le digo al juzgado 13, el 31 de julio, yo radiqué por correo y presencialmente en Tunjuelito que se llevara a cabo esa audiencia, y pueden ver el correo de 3 folios, cómo fue falseado por la misma correspondencia diciendo un folio. Entonces, no es que yo pidiera aplazamiento del restablecimiento de derechos. Yo lo que estaba pidiendo aplazamiento era porque había pedido una revisión de tutela por fraude y estaba esperando la respuesta, la sentencia del magistrado. ¿Por qué? Porque entonces esto claramente demuestra que el magistrado fue engañado y no conoció la tutela el 01 de agosto, porque si no, él inmediatamente hubiera parado cualquier acción del abogado. Ustedes simplemente lo que hicieron, lo que el juzgado 3 está haciendo, y se lo digo de una vez, que yo los voy a denunciar por esto, si no le ponen fin, es que ustedes le están permitiendo a la fiscalía que falsee, que la tutela no entró el 26 de agosto y no entró el 23 de julio para poder llevar a cabo esta atrocidad. Y ustedes, juzgado, está impidiendo que yo conozca el expediente, que yo conozca todas las barbaridades que le han hecho a mi hija, y que la Corte Suprema de Justicia conozca que mi hija fue violada, embarazada, que no está con la mamá, que es vendida, y que al pretender piensan vender el embarazo que tiene, el niño que tiene. Entonces, ustedes son cómplices de la trata de menores. Así es sencillo. Y, favor, no me haga, o sea, yo ejerzo mi derecho público y oral por el entrampamiento de la estafa agravada del Estado colombiano. Acá está la carta del 5 de febrero. Bueno, esto fue lo que llega ayer. Luis Alejandro Vergara Rosero, escribiente de la Comisión Nacional de Disciplina, dice que el correo la denuncia del 2 de septiembre fue sometida a reparto el 16. ¿Por qué? Para que engañara al magistrado y diera una sentencia sin conocimiento total. Entonces, yo esto, cuando lo vea mejor, porque como no tiene nada que ver aquí, o sea, como no tiene nada que ver con el 2 de septiembre, lo que yo puse fueron las denuncias de abuso sexual, de fraude procesal sistemático de Fiscalía y Policía. Eso se supone que es lo que me está respondiendo este señor, pero no sé, porque todavía no sé. Ese señor Luis Fernando Giraldo y Capié fue el que recusó, porque la denuncia del 10 de mayo contra magistrados la envía solo hasta ahora, ¿sí? Por eso yo lo escribo acá, para pretender desviar denuncias contra funcionarios. Entonces, aquí, ¿qué dice? Consejo Seccional de la Judicatura, solicitud elevada por la señora
Entonces otra vez este señor, al parecer este señor Luis Fernando Hincapié, lo denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura, es el que me desvía mi revocatoria a la comisión. Entonces, ¿por qué? ¿Esto que tiene fecha? Tiene fecha 10 de septiembre. Ellos aparentan que no tiene nada que ver con la revocatoria, pero tiene todo que ver, porque a mí jamás me van a responder de una revocatoria, dentro de un mes me van a responder de la revocatoria, y cuando ya el juzgado 13 haya procedido a la venta de la custodia de mi hija. Eso es lo que van a hacer. Y eso es lo que está haciendo este señor en el Consejo Nacional de Disciplina Judicial junto con la Fiscalía. Entonces ya lo denuncio. Dice, el 10 de septiembre, el oficio AMJB 41596, vigilancia judicial. Pero vigilancia judicial, ¿de qué? ¿De qué? Porque si no me desvían mi revocatoria. Por eso yo le pedí a un magistrado, a este señor Alexei Pardo, que jamás volviera a escribir, jamás, en una sentencia, estarse a lo resuelto, porque semejante red de estafadores, ellos cogen y arman sentencias de mentiras, y el estarse a lo resuelto, con eso le acaban a uno la vida a mi hija. Esa palabra tiene que estar prohibida en las altas cortes para los magistrados, porque ellos escriben eso e inmediatamente se inventan otra sentencia, y así fue que usaron y violaron a mi hija para el beneplácito de todos los denunciados. ¿Cuánta plata no les habrán pagado para mandarla a violar? ¿Cuánta plata no les habrán pagado? Y termino acá con la del Ariel Llano, pero esa simplemente la dejo para ver. Se acusa de recibido 2024-2388, 11 de septiembre del 22 de agosto. Imagínense, 22 de agosto me corresponde el 11 de septiembre, el día de la revocatoria. Entonces, ¿pero qué responde? Ampliación de la denuncia contra el Estado colombiano en el marco del proceso con radicado de conocimiento de esa autoridad judicial. Se remitirá su escrito a los destinatarios. Termino acá. No voy a hablar del Consejo de Estado. Gracias.